Así como Moisés, siervo de Dios, que subió a recibir la ley, recibió la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y era un hombre que cuando bajó traía el elemento de vida en su ser, estaba saturado de la presencia de Dios, estaba realmente mezclado con Dios. No que la mezcla pueda producir un tercer producto, no, pero la mezcla de Dios y la mezcla del hombre. Y en esa mezcla el Espíritu de Dios se plasmó, se infundió, se transfundió en la vida de Moisés. Cuando nosotros apartamos la palabra de Dios, comienza a ser letra muerta, pero cuando nosotros estamos en la palabra, pero con la vida de Dios, Él puede transfundirse, Él puede llenarnos, puede saturarnos de su Espíritu Santo. Sabe que como un hierro negro, nosotros, como si fuese un hierro negro, que es puesto a la fragua, así estuvo Moisés en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, que es fuego, el fuego que estuvo en la zarza, ese fuego divino, que él fue al monte Sinaí, y ahí en el monte permaneció en la presencia de Dios. Y ese fuego glorioso, a ese hierro negro que podemos ser nosotros, en la vida del ser humano, muy en contraste con la vida divina. La vida divina lo saturó hasta ponerlo al rojo vivo, y tomó el color de la gloria de Dios, y bajó con las tablas de la ley, y la gloria de Dios estaba en él. Dios se había forjado y se había transfundido en ese hombre. Así nosotros, los que creemos en el Señor, al estar en su presencia y contemplar de su gloria, el resplandor de su gloria va a venir sobre nuestra vida. Y los mandamientos vivientes que están en nuestra vida van a expresarse. Ahora, como estábamos viendo el capítulo 19 y 20 del libro de Éxodo, la ley o los mandamientos es un retrato de Dios. Si usted quiere ver un retrato de Dios, es la ley y los mandamientos. Los mandamientos, la palabra, las 10 palabras de los mandamientos lo describen a Dios. Lo describen a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos expuestos. Y cuando nosotros vemos la ley de Dios o los mandamientos o las palabras de Dios, nos damos cuenta quiénes somos, quedamos expuestos. Somos tan el contraste de esa divinidad, de esa persona correcta, perfecta, y nosotros nos vemos todo lo que somos, llenos de falla, sucios, pecaminosos, y quedamos expuestos ante lo que la ley o los mandamientos describen de Dios. Es Dios mismo. Y cuando leemos la Escritura, quedamos expuestos. Estamos llenos de falencias. Y entonces nos sometemos. Así que la ley nos lleva, exponiendo nuestras vidas en contraste con Él, a someternos
a ser sometidos a la vida. Y esto es maravilloso, poder entender en 7:7 de Romanos y en 8:4 de Romanos, podemos ver cómo el Señor, Dios Todopoderoso, nos habla. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, Claro, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. o sea que la ley, al leerla, nos hace ver quiénes somos y que la ley es pecado, no, sino que al leer la ley, entiendo que yo no puedo cumplirla, no puedo cumplir la ley. La intención de Dios cuando dio la ley a Moisés no era para muerte, sino para vida. El propósito de Dios cuando dio la ley a su pueblo no era para muerte, no era para el pecado y la muerte, no, sino la intención de Dios era que al verse ellos en contraste a la ley, se iban a descubrir el pecado, quedaban expuestos e iban a someterse a la vida. Cuando contestaron, obedeceremos todo lo que nos digas por Moisés, le ofendió a Dios, porque no se conocían ellos ni querían aceptar que la ley era el retrato de Dios. Dios se describía en esa palabra quién era Él. En Romanos 8:4, Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. claro, para que la justicia, según los que andamos en el Espíritu, se cumpliese en nosotros. Así que el propósito de la ley es descubrirnos el pecado para que vayamos nosotros a buscar al único que pudo cumplir todos los requisitos de la ley. Porque nadie puede cumplir la ley. Nadie. Solo uno pudo cumplir la ley. Así que la ley fue dada no para que la obedezcamos, sino que al quedar expuestos en nuestras vidas, nos damos cuenta del pecado y recurrimos al único que puede perdonar nuestros pecados, el que pagó el precio en la cruz por nosotros. ¿Se da cuenta? 7:7 de Romanos, lo leemos nuevamente, para que entendamos que por causa de la ley se dio cuenta de su pecado. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Claro, antes no se daba cuenta del pecado. La gente no se da cuenta del pecado. Se justifica, dice, pues yo no soy mala persona, yo ayudo a los necesitados, no soy mala persona, vivo dentro de una sociedad, no he matado a nadie. Pero si uno lee la ley, que es el retrato de Dios, que describe a Dios, uno se da cuenta que puede haber cumplido algún mandamiento, pero yo no puedo honrar a mi padre y a mi madre como debo. Pero, Señor, si yo te digo obedeceremos, te ofendo, porque nadie puede cumplir la ley. Pero si yo te digo, no puedo, Señor, pero te amo a ti, entonces Él toma el lugar en mi vida y Él hace que yo pueda honrar a mi padre y a mi madre. En el caso particular, mi padre y mi madre fallecieron y quedé en algún recuerdo, quedé con la deuda
de haber podido honrarlos mejor. Los honré porque no digo que no los honré porque ya entendí el Evangelio, pero no los honré como hubiese querido honrarlos. Ahora tengo un padre y una madre ministerial y tomo cuidado de cada detalle para poderlos honrar como merecen que sean honrados. Padres que me dirigen, que me guían, que me profetizan, que me ministran. Padres que me enseñan a caminar en el Señor. Por eso, al quedar expuestos, nos sometemos. Si vemos que nosotros podemos justificarnos por nosotros mismos, nunca seríamos sometidos para ir a Cristo. Pero esto es una gloria poder entender esto. Y hay dos pasajes en la Escritura que parecen ser contradictorios cuando leemos esto de la ley. Parecen ser que se contraponen o están diciendo algo que va contrariamente a lo que uno y otro expositor habla. En el libro de Romanos 7:10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. A mí me resultó para muerte. Sí. Sí, un poquito. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Claro. Ahora, en Gálatas 3:21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Claro. Entonces el primer versículo, la ley fue para muerte en Pablo, pero la ley no puede vivificar, dice en Gálatas. Entonces, la ley no puede vivificar, pero la ley en el caso de Pablo, que la conoció, fue para muerte por el pecado. Lo leemos nuevamente, para que todos podamos entender. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Claro, que era para vida, pero no era vida, sino era para vida, para dar un resultado, por el propósito de Dios, por la intención de Dios. O sea que la ley es dada, no es dada para vida, sino para un resultado, para una intención, para un propósito. La ley es dada entonces no para vida, sino para exponernos, para hacernos ver el contraste de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y al ver nosotros quiénes somos, nos tenemos que someter al único que tiene la vida, al único que pagó en la cruz cumpliendo todos los requisitos de la ley, todos, porque nadie puede cumplir la ley. Así que 3:21 de Gálatas, entonces lo que era para, ahí dice para, justamente la palabra para es poder entender que es dar un resultado, dar por resultado. La palabra para vida es dar un resultado. Entonces cuando dice para vida, dice para dar un resultado que nos lleve a la vida eterna. Lo leemos. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Exactamente, entonces no es una palabra contradictoria que decía el apóstol Pablo a los romanos y a los gálatas, pero en los gálatas ocurría algo, por eso daba esa palabra en la cual es dada la ley, entonces, por resultado para vida. La ley no puede vivificar. Ahora, en los judíos, por ejemplo, nunca conocieron a la vida, nunca quisieron aceptar a Jesús. Siempre se escondieron en la palabra. Decían, nuestro padre es Abraham.
no querían aceptar la vida de Cristo. Y al no querer aceptarlo a Cristo, separaron la palabra de Cristo. Y la palabra sola no puede salvar, es letra muerta, no salva. Quien salva es la vida, es Cristo. Y entonces, cuando Pablo habla a los Gálatas de esta manera, pareciéndose contradecirse con la palabra que le da a los romanos, es porque sí, los Gálatas habían empezado por el Espíritu y habían terminado en la carne, se habían distraído de Cristo, como los judíos. Pero los judíos nunca fueron a Cristo. Los Gálatas sí fueron a Cristo de comienzo. Ahora mire usted, en 5, 39 y 40 de San Juan, 5, 39 y 40 de San Juan, los fariseos, los escribas, eran los judaizantes. Estos judaizantes tomaban la palabra solamente. Estaba Cristo en medio de ellos, pero ellos eran religiosos. Ellos confiaban en su tradición, confiaban en su religión. Y mucha gente hoy aquí, en nuestra sociedad, en la sociedad argentina y en las sociedades latinoamericanas y de todo el mundo, confían en tradiciones, confían en costumbres, confían en algunos que son cristianos, confían en la palabra, pero no van a Cristo, no van a la vida. Escuche. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí está. Mire, confiaban en la Escritura, porque dice, esas Escrituras les parecía a ellos que los llevaba a la vida eterna. Pero daban testimonio de Jesús, pero no eran Jesús. No iban a Jesús, que Él es la vida. Y apartaban de Jesús la palabra. Y cuando apartamos la palabra de Jesús, que muchos leerán la Biblia y dicen, no la puedo entender. Y en vez de vida le trae muerte. Pero el propósito de la ley, la intención de Dios, es llevarnos a un resultado de vida. No es llevarnos a la muerte, es exponernos para que conozcamos nuestras personas, para que sepamos que en nuestras vidas el pecado es algo real y podamos ir a Cristo para que Él perdone nuestros pecados. Así que los Gálatas habían entendido y se habían entregado a Cristo y habían conocido la palabra de Dios, pero ahora se habían apartado de la palabra de Dios y volvían a circuncidarse pensando en la ley, que en el cumplimiento de la ley los iba a vivificar, la ley les iba a dar vida. Y entonces Pablo les habla, el apóstol, a los Gálatas, porque habrá muchos cristianos que comienzan en el amor de Jesús. Luego se van a la palabra de Dios y se distraen de Jesús, de adorarlo, de buscar el fluir de la vida, y comienzan a hacerse legalistas por la ley, comienzan a tener la Escritura como la importante, no quieren ir al trono o al altar a buscar la vida de Jesús. Muchos comienzan como los Gálatas en el espíritu y luego terminan en la carne, porque a través del tiempo van asociándose o familiarizándose con la palabra y su vida no quiere ir al altar a orar, al altar a poner su vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Yo conocí muchísimos cristianos que se habían enamorado mucho del Señor, pero luego al pasar el tiempo es como que se hacen solamente legalistas, comienzan a dar valor solo a la Escritura y no a estar rendidos, expuestos, sometidos a la vida de Cristo, al Señor Jesús, al quien fluye la vida, al único que pagó el precio en la cruz del Calvario, cumpliendo todos los requisitos de la ley, porque nadie de nosotros, ninguno de nosotros, en toda la historia del hombre, nadie pudo cumplir los requisitos de la ley, solo Dios, el Hijo de Dios. Por eso en el Hijo de Dios tenemos vida y conocemos que en Él hay salvación eterna, porque Él nos lleva a cumplir
el propósito de Dios. Él nos lleva a cumplir las palabras de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Él nos lleva a cumplir la ley de Dios. El único que cumplió todos los requisitos ante el Padre. Aleluya. Bendito sea Dios. Toda la gloria sea para el Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. En Gálatas 4, pero en Gálatas 3:24, ahí vemos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nuestro ayo. Así que la ley es nuestro ayo. Nuestro ayo es un instructor, es uno que cuidaba a un niño, a una criatura, para llevarlo a hacer lo que correspondía. Ese era un ayo. Bueno, la ley fue nuestro ayo. Gracias a Dios que nos llevó a tener el ayo de la ley para que nos lleve a Cristo, para que nos lleve a la salvación eterna, para que nos lleve a la vida. Porque la ley no vivifica. El que salva y el que da vida es Cristo. ¿Sí? Amén. Eso fue un ayo, dice. Gracias a Dios por ese ayo que nos llevó a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Nosotros la ley no la podemos cumplir, pero en la fe en el Hijo de Dios, que Él cumplió la ley, nosotros somos perdonados, nosotros somos salvos. Dios nos mira como si fuésemos Jesucristo mismo. Jesucristo es nuestro Redentor, es el que aboga por nosotros. Así que Satanás nos acusa, dice, Él no pudo cumplir la ley, pero Cristo dice, yo he cumplido la ley sobre este hijo, sobre esta hija, que creen en mí, que tienen fe en mí. La fe en Jesucristo nos ha hecho salvos, nos ha hecho benditos, nos ha hecho redimidos para gloria de su nombre. Así que ahora los Gálatas en el capítulo 4 volvían a circuncidarse para estar en la ley. Y la ley era desobediencia, porque habían dicho obedeceremos cuando lo que le mostraba a Dios era el retrato de Él. Dios descrito en la ley se describía a sí mismo para que ellos dijeran, no podemos, necesitamos a uno que cumpla. Y ahí era el Cordero Redentor, era el Cristo, ese Cordero que ellos iban a entregar en el Antiguo Testamento por sus vidas. Ese era el Cordero Redentor, el que pagó el precio por nosotros. Por eso, qué importante que al conocer la ley nos vemos pecaminosos y solo aquel que perdona nuestros pecados, que pagó el precio en la cruz, es el que nos puede llevar a salvación eterna. Esto es maravilloso. Lo que estamos hablando hoy es de gloria. Es para nosotros la seguridad, la confianza de que toda la Biblia, toda la palabra de Dios, en la vida de Cristo está la salvación eterna. Cristo nos lleva a salvación y perdón eterno de nuestros pecados. ¿Sí? Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y ahí la compara como con Agar, una concubina. En el libro de Gálatas capítulo 4, habla el apóstol Pablo como Agar, una concubina que por ella fue llevado a la ley. Abraham, para que por la fe fuese salvo. Sí, no, 4 al capítulo, a donde habla de Agar. Aleluya. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahí está. Mire, en 5:2 y 3. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Se vuelven a la ley. Muchas personas que no quieren estar en el altar, que no tienen la vida en la comunión con el Espíritu, entonces se vuelven a esa ley.
se vuelven a querer cumplir la ley por su conducta y nadie puede cumplir la ley. Nadie pudo, ni nadie puede cumplir la ley. Entonces dice, si os circuncidáis, salís de Cristo. A ver cómo lo dice, 5, 2 y 3. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Claro. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Claro, si se circuncida, está obligado a guardar toda la ley, porque ya no confía en Cristo. Él confía en sí mismo que va a poder cumplir toda la ley. Y nadie puede cumplirla. El único que pudo cumplir, el único fiel, el único justo. No hubo otro justo sobre la tierra. El único justo, el que cumplió todos los requisitos del Padre y sin pecado, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él cumplió toda la ley. Y por eso en Él tenemos fe, que somos salvos. La sangre de Cristo nos ha redimido, nos ha comprado. No podemos volver a la circuncisión. No podemos volver a la ley porque no podemos cumplir la ley. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo, pero confío en ti, Señor Jesús. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres el que me lleva a la vida eterna. Tú eres el santo, el justo, el verdadero, el que pagó el precio. Sí, amén. Y a su nombre. 6 de Gálatas, en el capítulo 6 de Gálatas, verso 15, ahí vemos: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. Nosotros somos esa nueva creación. En 6:15 de Gálatas, la Biblia nos dice que por no ir a la circuncisión, por ir a Jesús, somos esa nueva creación de Dios. Esa nueva creación en el hombre, que Dios está en él. El hombre por sí, en esa creación del hombre, el hombre falló a Dios. El hombre no pudo cumplir con Dios. Pero hubo uno que se hizo hombre en lugar de todos nosotros los seres humanos, y nació en la figura de hombre. Y ahí pudo cumplir toda la ley, todos los mandamientos del Padre. Y nos hizo a nosotros, todos los que en Él creemos, una nueva creación. Somos la nueva creación de Dios. Somos la nueva generación y la nueva creación que Dios ha comprado a precio de sangre, y podemos cumplir los mandamientos de Dios porque Cristo vive en nosotros. Mientras más muramos en el altar, mientras más llevemos nuestra vida en sacrificio al altar, que debe ser un verdadero sacrificio, Cristo vivirá en nosotros y seremos la nueva creación de Dios. Como dice la palabra en Gálatas 6:15, somos la nueva creación en Dios por Cristo Jesús. En Cristo somos la nueva creación y le damos toda la gloria, porque la nueva creación tiene victoria sobre todas las cosas, porque nuestro Cristo pagó el precio y nos dio la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Póngase de pie y alábelo al Señor, y dele la gloria al Señor, y apláudale al Señor, y dele todo el honor al Señor, porque Él nos hizo la nueva creación de Dios. Bendito sea Dios. Lo leemos nuevamente. Bendito sea Dios. Somos la nueva creación de Dios por haber confiado en Cristo, por haber puesto la fe en Él. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahí está. Y a todos los que anden conforme a esta regla, sea paz y bendición a Israel y a todos nosotros, la nueva creación. Dios ha tenido un plan glorioso para con nuestra vida. Y nosotros, ¿cómo no darle gloria y honra y alabanza si hemos podido descubrir que la ley no es para vida, sino que es para resultado de vida? Porque nosotros entendemos de que si quedamos expuestos y nos vemos tan pecaminosos, vamos a recurrir a la sangre preciosa de Jesús. Como hemos recurrido porque hemos creído en Cristo, ahora somos la nueva creación de Dios en Cristo Jesús. Y toda la gloria sea para Él, y toda la honra sea para Él, y toda la alabanza sea para Él. Amén, 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 y amén, y amén. Y a su nombre, y a su nombre. Muchos de los creyentes han pasado por situaciones difíciles. Esto le hace pensar si Dios está o no está. Muchas cosas en estos días vinieron como
como preguntas o interrogantes a través de las circunstancias, pero definiendo las cosas en el orden correcto. Hemos visto que todo lo que sucede, todo lo que ocurre, tiene un porqué, pero también tiene un propósito. Y hemos entendido que lo negativo o lo oscuro del aspecto del día pertenece a las tinieblas, pertenece al enemigo. Y dije, si alguien lee la Biblia sin Dios, aparte de Dios, va a leer letra muerta, que le va a significar muerte para su vida. Y muchas veces nosotros decimos por qué esto y por qué lo otro, pero si analizamos bien, vemos que nosotros mismos no tenemos que dejar puertas abiertas al enemigo, sino tener una comunión con Dios de tal manera que nos lleve a agradarle y a decirle, Señor, no voy a poder cumplir todas esos mandamientos, esa ley, esas palabras, pero sí, Señor, confío que tú lo vas a hacer en mi vida. Y yo renuncio y me niego a mí mismo y tomo la cruz de este día para servirte y seguirte, para hacer que tú te expreses por mi vida, para que vivas en mi vida y te expreses por ella. Entonces, cuando estamos determinados a vivirlo a Cristo, Él se expresará por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer cada día? Estar en el altar y disfrutarlo a Cristo, vivirlo y disfrutarlo. Y cuando nosotros lo vivimos y lo disfrutamos, ya no somos nosotros, sino que Él se expresa en nuestra vida. Por eso esto que hemos aprendido es maravilloso. Y ojalá que cada uno de ustedes no vuelva a la palabra, no vuelva a la ley, vuelva a Cristo, ámelo a Cristo, renuncie a su comodidad, renuncie a su vida fácil y vaya al altar y conságrese y dígale, Señor, yo no puedo, pero tú puedes, Señor, en mí. Ahora te vivo y te disfruto y ahora quiero que te expreses en mi vida. Y verá una vida victoriosa y verá una vida placentera, verá la nueva creación de Dios en su vida, verá algo maravilloso. Nunca más será igual. Usted levántese en el poder del Espíritu y dígale, Señor, yo quiero ser esa nueva creación que tú has puesto en la tierra para manifestar tu gloria, para manifestar tu poder. Yo quiero ser ese testigo fiel en este día. Yo quiero ser el que ponga mi vida en sacrificio en el altar para que tú te levantes poderosamente. Yo quiero ser ese hombre, esa mujer que dé testimonio de ti. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Yo los bendigo, yo los bendigo, yo los bendigo. Yo bendigo a este pueblo amoroso. Yo bendigo a este pueblo que se prepara. Yo bendigo a este pueblo que se levanta de madrugada. Yo bendigo a este pueblo que tiene altar. Yo bendigo a este pueblo que tiene comunión con Dios. Yo bendigo a este pueblo que está en la presencia de Dios como un hierro negro para convertirse en rojo de la vida divina, del resplandor de la gloria de Dios, como Moisés, que miraba en su rostro y no podían mirarlo porque estaba lleno de la gloria de Dios. Yo bendigo a los varones, yo bendigo a las mujeres, yo bendigo a los jóvenes, yo bendigo a los niños, a los ancianos, yo bendigo a los que están mirándonos por la televisión, yo los bendigo, a los que nos escuchan por la radio, yo los bendigo, para que se levanten en victoria, en el nombre de Jesús, para gloria de su nombre. Amén. Y amén, gloria a Dios. Dele su aplauso al Señor, dele su aplauso fuerte a Cristo.